día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Un activo más de la planta, el cual son los transformadores. Vamos a tocar más que nada enfocado a los transformadores en seco y también a los transformadores en aceite, ¿no? Vamos a tocar algunos conceptos básicos, como son el tema de cómo es que trabaja un transformador, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del transformador? Algunas partes del equipo, cuáles son los que le conforman un transformador, ya sea un transformador en seco, como también un transformador en aceite, ¿no? Pues vamos a ver qué es el TAP, vamos a ver el tema de la sílica, ¿no? También por ahí justo les he preparado unas imágenes en campo, estaba ahí buscando algunos proyectos que estuve ahí, y pues ahí vamos a ver cómo se toma la muestra de análisis de aceite de un transformador, ¿ya? En los transformadores normalmente, hablando generalmente, ¿ya? Se hace lo que es el mantenimiento anual también. En este caso de mantenimiento para transformadores, ya sea en las subestaciones, más que nada los transformadores en aceite, se hace mantenimiento anual. Ahora, ¿qué involucra un mantenimiento anual? Pues primeramente se hace una inspección visual, ¿no? Viendo si es que está recalentando excesivamente la temperatura, ¿no? De la caja en sí del transformador. ¿Y cómo lo puedes tú detectar? Pues tranquilamente con un pirómetro, con una cámara termográfica mucho más especializada, o también mediante la experiencia. ¿Mediante la experiencia cómo? Pues al tacto. Con todo el cuidado, pues colocas tu mano, ¿no?, a la estructura del transformador, y si ves que está pues, en un exceso de calentamiento, pues ya. Obviamente eso es con la experiencia, ¿no? Con la experiencia uno va detectando si hay un exceso de temperatura. Ahora, ¿qué otro parámetro es indicador, ¿no? Así como los rodamientos, un ejemplo, un comparativo. Las personas pues, que tienen mucha más experiencia ya saben que cuando un rodamiento está sonando o con una chumacera está sonando, pues obviamente que es indicio de que algo está mal, ¿no? Que podría ser de repente exceso de grasa, o también lo contrario, ¿no? Capaz le está faltando grasa, o por ahí una fisura, capaz en uno de los rodamientos. Y de igual manera ocurren los transformadores, ¿no? Uno que le dije es la temperatura, y otro también muy común, el tema de el ruido. Para las personas que han estado en las subestaciones y las personas que han puesto en marcha, ¿ya?, pues sabrán que el mismo transformador genera un ruido, una especie de zumbido, ¿ya? Eso es normal. Ahora, lo anormal sería que pues, ese sonido sería diferente, ¿no? Pues por esos dos parámetros nosotros podemos identificar qué es lo que está ocurriendo con este transformador. Está ok. Pero en el mantenimiento anual, lo que normalmente se realiza es una toma de muestra de aceite. Se toma una muestra de aceite, se lleva al laboratorio, se hace lo que es las pruebas físico-químicas, ¿no? Es una empresa, laboratorio donde hace las pruebas físico-químicas, y ahí te bota pues, en un documento, en un informe, si hay humedad, ¿no?, en el aceite, si hay partículas, no sé, suciedad, si el aceite está bajo propiedades, todo ello, pues te bota este informe técnico, ¿no?, de físico-químico. ¿Y cuál es la decisión que yo tomo? Pues obviamente si están fuera de un rango, este rango está por normativa, pues si está fuera de ese intervalo, pues obviamente se hace lo que es un tratamiento al aceite, ¿no? Es un tratamiento, es muy conocido, seguramente ustedes también van a escuchar o habrán escuchado seguramente en campo que hacen el famoso termovacío. ¿Ya? Ese es un proceso que se realiza el aceite, ¿no? Se hace circular. Es un circuito cerrado, se adapta a un componente portátil, ¿ya? Al transformador se conecta tanto una manguera como una manguera hidráulica, pues se conectan tanto en la entrada del transformador como
El transformador tiene dos conectores, ¿ya? Entonces tú conectas esos dos y haces un circuito cerrado. Entonces, este famoso equipo termovacío lo que hace pues, es hacerle circular el aceite, ¿no? Hace circular y obviamente el equipo portátil pues tiene filtros, ¿no? Y eso hace pues filtrar toda la humedad, toda la suciedad, todas las partículas que tiene el aceite. Le hace un tratamiento, ¿ya? Es un tratamiento para poder pues, que esté a las condiciones iniciales del aceite, ¿no? Y lo que también se hace es, pues, si el aceite está a bajo nivel, pues la otra opción es llenarle un poco de aceite, ¿no? Llenarle de aceite. Obviamente que eso, pues, un aceite en transformador, dependiendo de los galones que vas a llenar, pues, son costosos. También les he preparado, no se preocupen, ahí tengo unas propuestas técnicas, económicas, de unos proveedores que me han hecho llegar para compartirlos y para que ustedes puedan evaluar cuánto es el costo de estos mantenimientos. El procedimiento de mantenimiento, vamos a ver qué se realiza en un mantenimiento en un transformador en seco, ¿ya? Y un transformador en aceite. Bueno, el transformador en aceite ya les indiqué un poco. En el caso del transformador seco, es muy parecido a hacer un mantenimiento, ¿ya?, a un motor eléctrico. Ya es muy parecido, muy parecido al mantenimiento. Tiene que hacer la medición de los voltajes, la inspección visual, el tema de la medición de resistencias, el megado para saber de las bobinas, los devanados. Es muy similar, vamos a ver seguramente ahí, más adelante. Y el checklist de los mantenimientos, ¿no? Muy aparte de estos parámetros que se toman, parámetros eléctricos, pues, ¿qué otras cosas son? Pues el tema de limpieza y cosas que son el tema de auditoría, cómo debe estar cercado el área, ¿no? Debe estar identificado, debe contar con un sticker de riesgo alto. Y por último, pues como siempre, algunos informes técnicos, ¿no? Informes editables para que ustedes puedan adaptar ahí a su hora de trabajo, ¿no? E informes también para las personas que van a adquirir, ¿ya? Hace unos 2 años, 3 años, nosotros hemos adquirido un transformador allí en la planta y obviamente, pues, tú tienes que pedir al fabricante, a tu proveedor, que te está pues, suministrando este transformador, pues tú le das las características, ¿no? Creo que cuánta es la potencia que necesitas, tema de voltaje, ¿no? Y pues tiene que darte, como todo componente, una ficha pues técnica, pero en este caso de transformadores, se tiene que entregar un documento de fabricación, donde tienen que pasar las pruebas, ¿ya? Para todo transformador o todo proveedor que fabrica, ¿ya?, está basado en una norma. Es la norma IEC, la 676, ya esa es la norma para todo para todo proveedor fabricante de transformadores. ¿Ya? ¿Y qué dice la norma? Pues esta norma, la IEC 676, pues dice que para que sea válido, digamos, este transformador, pues debe pasar por ciertas evaluaciones, ¿no? Cual vamos a ver mucho más adelante, no se preocupen. Pero también hay pruebas adicionales, ¿no?, que son externas al tema de la norma, como son, pues, la medición de ruido, el tema de los espesor de pintura del transformador y la medición de las pruebas de hermeticidad. Bien, vamos a dar inicio a los conceptos básicos. Siempre es bueno recordar, creo yo que ya todos conocemos qué es un transformador, o sabemos al menos cómo es que trabaja un transformador, pero vamos un poco a recordar, ¿no? Bueno, el transformador es un dispositivo electromagnético estático, acuérdense de ello, ¿ya? Para las personas que han llevado, o bueno, para las personas que hemos estado en una escuela universitaria, y también, ¿por qué no? Pues por ahí las personas que han leído
que han estudiado una carrera técnica, pues habrán escuchado, hemos llevado un curso de lo que es máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas es un curso donde prácticamente nos enfocamos más a lo que son las máquinas rotativas y las máquinas estáticas. ¿Ya? Como es este caso. En este caso, máquinas estáticas hace referencia a los transformadores, autotransformadores, y las máquinas rotativas, ustedes sabrán que hace referencia a los motores eléctricos, ¿no? Ya sean motores DC como motores AC, el más común puede ser el tipo jaula de ardilla. Bueno, ese transformador es utilizado para subir o bajar el voltaje que nosotros necesitamos, manteniendo casi constante la frecuencia. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, pues un transformador tiene una entrada y tiene una salida. ¿Ya? Tiene un ingreso y una salida. En este caso, el que ingresa es una potencia eléctrica inicial, y pues sale una potencia eléctrica final, ¿no? Donde, ¿qué nos dicen? Que la potencia, pues, eléctrica inicial es igual a la potencia eléctrica final, ¿no? Para ser mucho más exactos, pues prácticamente es equivalente, ¿no? Equivalente. Otra consideración también nos dice que acá tiene una frecuencia 1 y ahora salida tiene una frecuencia 2. De igual manera, frecuencia 1 es equivalente a la frecuencia. Este es un transformador. En este caso es un transformador tipo aceite, ¿ya? Ahí también transformadores secos. Y otros transformadores en aceite, pues nos encontramos prácticamente en media tensión, ¿no? Para las personas que están trabajando, pues, en instalación de postes, ¿no? Todo lo que es media tensión, ¿no? Todo lo que es suministro, distribución, todo lo que es distribución, ya van a encontrar esos transformadores, ¿no? Prácticamente lo podemos encontrar también cuando salimos a pasear, pues, por los postes, ¿no? Estos transformadores. Pero también los encontramos en planta, pues, ¿no? ¿En dónde los encontramos? Pues, obviamente, de mayor dimensión, los encontramos en las subestaciones. Ahí podemos encontrar una, dos, tres, infinidad de transformadores. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de cuántas máquinas, ¿no? Cuántas líneas de producción tengo, ¿no? Ya que cada máquina, pues, consume una cierta potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la unidad del transformador? Pues prácticamente es hay transformadores kVA, ¿no? Que es el kilo. En este caso puede ser un transformador de 10 kilovatios, ¿no? O 10 kVA, algunos también le llaman así. También encontramos ya transformadores mucho más grandes, ya no mega, ¿no? Megavatios. Nosotros podemos identificar, a grosso modo, tenemos pues el tanque. Por acá encontramos el divisor. Tenemos pues los famosos aisladores de ingreso. Esta es la de alta. También tenemos la de baja. No se observa, está tapando ahí el recipiente. Pero más adelante vamos a ver, ahí tengo a detalle de una fábrica que he visitado, una fábrica acá en Perú. Tuve la oportunidad de haber visitado cómo se producen estos transformadores. Seguramente algunas personas conocerán de esta empresa del CROSA, acá en Perú es muy conocido. Tuve la oportunidad, como les dije, de hacer una visita para verificar más que nada el pedido que nosotros habíamos realizado. ¿Ya? También hay transformadores a pedido. Entonces, es un proceso muy interesante. Ahí tomo algunas imágenes de la planta y para poder compartirlas y ver cómo es el proceso de fabricación. Este es un transformador en seco, ¿ya?
Como les comenté, tenemos dos tipos de transformadores en seco y transformadores en aceite. En este caso es un transformador en seco. Normalmente estos los encontramos pues de menor potencia, ¿ya? Y los encontramos pues, tranquilamente lo podemos encontrar, no necesariamente en las subestaciones, ¿no? Incluso casi nunca lo encontramos en las subestaciones, normalmente los encontramos pues por la máquina, ¿no? Por la línea de producción, por la planta, lo encontramos en la parte superior, en la parte inferior, obviamente pues todo con una cubierta metálica, ¿no? O enmallado, o cercado. En este caso, pues, tenemos lo que es el núcleo, toda esta parte estructural que ustedes ven toda una parte estructural. Esto es pues que son planchas metálicas, el cual están ahí como rompecabezas unidos. Y esos son los famosos bobinas o devanados, en este caso. Son 3 devanados porque obviamente que es un transformador trifásico, ¿no? Bueno, esta es la parte estructural, ¿ya? Estas normalmente son estructuras podemos ver canales C, o incluso por acá algunos ponen estos famosos rieles, ¿no? Acá hay otro transformador. Este es un transformador seco de la planta que visité, que les había comentado. Estaba totalmente cubierto por hacer las pruebas, ¿no? Primeramente se hacían las pruebas para ya luego pasar al despacho. Tenemos transformadores en aceite también, ¿no? Ahora los transformadores en aceite pues ya son de mayor potencia. Podemos encontrarlo, como les comenté, megavatios, 10 megavatios, ¿ya? Y el tipo de refrigerante, ¿ya? O el aceite, en este caso es un sellado con nitrógeno. Ahora, hay otros transformadores más comunes, normalmente se lo encontramos en mina, y se lo encontramos en industrias. Estamos hablando de 1200 kVA, normalmente bañado en aceite. Entonces, bañado en aceite. Pero el aceite, ¿cuál es la función del aceite? Pues es prácticamente a refrigerar y también aislar. ¿Aislar qué? ¿Qué vas a aislar? Pues tengo que aislar lo que son los devanados, ¿no? Podemos encontrar acá la sílica. Tenemos pues, el transformador en estos tipos de transformadores, sí lo encontramos mucho en las subestaciones. ¿Ya? Es muy común encontrarlo en las subestaciones, estos tipos de transformadores. Bien, yo les comparto un pequeño proyecto, ¿no? En este caso, me acuerdo que este trabajo era para una mina allí en el sur, el cual se tenía que suministrar e instalar, pues, un transformador, pero que sea portátil. O sea, prácticamente una subestación portátil. Una subestación movible, ¿no? En este caso, pues, era de un cárter, se había fabricado la parte estructural, la parte metalmecánica, y acá estamos, pues, con el técnico viendo cómo se iba a hacer el montaje, ¿no? Cómo así se iba a hacer el montaje, bueno, el premontaje, tema del montaje, tema de la conexión, el conexionado, y pues ya la puesta en marcha, ¿no? De esta subestación movible. Acá les presento de qué potencia era una potencia de 630 kVA, y la tensión de entrada, o la de alta, como algunos dicen, pues a 10.000 voltios, y la de baja tensión, la salida, algunos lo conocen como primario también, o lo dicen como secundario, también es válido llamarlo así, ¿no? En este caso nosotros vamos a llamarle de baja, en este caso de baja, tiene dos, una para 480 y otro para 230. Igual tiene el tema de reparto, el grupo, la altitud a cual va a trabajar, 4.500 metros sobre el nivel del mar,
el peso, prácticamente 2,5 toneladas. Y como se dan cuenta, pues este es el carrete, ¿no? Es la subestación móvil. Tenía un largo prácticamente aproximadamente unos 6 metros y una altura pues, aproximadamente de 4 metros, ¿no? Desde el nivel del piso. ¿Cómo se iba a hacer el montaje o cómo iba a quedar? Pues se iba a poner un transformador, toda esta parte es un transformador de aceite, y por acá iba a estar, pues obviamente por acá están, ¿no?, los terminales de alta tensión. Llega la cometida de alta, y acá está el tablero de baja tensión, ¿no? Acá tenemos, en este caso, deberíamos tener 3 para lo que era 230 y otros 3 para lo que era 480. Igual este de baja tensión. Tenemos todo el plan, todo el layout, ¿no?, de cómo tiene que ir montado. Acá está, acá ven, este es el transformador. Este de acá es el transformador. Acá está su placa. En este caso se hizo con Inventor en 3D. Bueno, tiene su cubierta, una especie de su guarda, ¿no?, para que estén cubiertos todos los terminales. Estos son todos los terminales. Y estas son las altas, ¿no? Esta es la alta, este terminal de alta, lado de alta tensión. Y estos de acá son las de baja tensión, la de 480. Y estos 4 son la de 230. Ahora, ¿por qué hay 4? Bueno, línea 1, línea 2, línea 3 y la otra pues es el neutro, ¿correcto? De igual manera para 230. Veamos el detalle. En este caso estamos viendo el detalle el de 230. Prácticamente es un perno M2. Normalmente para las personas que han hecho desmontaje de los transformadores, ¿no?, de los terminales o montaje, en la mayoría de casos tienen una tuerca con su arandela, ¿no? Y también hay algunos que tienen una contratuerca, ya para que no pueda soltarse fácilmente al momento de, digamos, de calentarse. Pues pasado los tiempos a veces se sueltan, ¿no?, los pernos, pero no, hay unas contratuercas. Tenemos también el detalle del aislador de 480 y el detalle pues del aislador de alta tensión. Ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de un transformador. Miren, el transformador prácticamente 630 kVA, y para esa dimensión ustedes se pueden dar cuenta el tamaño del transformador, ¿no? Prácticamente el largo está bordeando los 2 metros y el alto de igual manera, prácticamente 2 metros. Acá tiene 2 canales. Toda la cubierta son estructuras metálicas, ¿ya? No tiene ninguna ciencia. Ahí vamos a ver en las imágenes que les he preparado pues, en esta visita de planta. Para las personas que han trabajado la parte metalmecánica, pues no es nada complicado, ¿no? Es prácticamente apuntalar, soldar y hacer el tema de granallado, el tema del pintado, hace el pintado base, ya seguramente vamos a ver cómo es el proceso. Bien, veamos cuáles son sus componentes, en este caso del transformador de aceite. Como punto 1, tenemos lo que es el aislador de alta tensión, ¿no? En este caso, en este proyecto, habíamos dicho que era algo de 10.000, ¿no? 10.000 voltios. Un aislador de alta tensión. Este es el famoso aislador. ¿Ya? Toda esta condición, este terminal que está arriba es de cobre, y todo este
esa parte que ven ustedes es el aislador, ¿no? ¿De qué material es? Pues es un material cerámico, el cual resiste pues, a altas temperaturas. En el punto 2 tenemos lo que es el aislador de baja de 230 y el punto 3 pues de 480, ¿no? En este caso tenemos pues, este sería el de 480 y este sería el de 230. Y esta sería la de alta. Estamos viendo de vista de planta, ¿no? Este de acá es vista de planta, viendo de arriba. Como punto 4 tenemos el conmutador o el tap, más conocido como tap. Este de acá es tap. Ya, este tap es una especie de, a ver, para las personas que son eléctricos, como una especie de, como un selector, muy parecido a un selector, ¿no? Haces el giro, es muy parecido al selector. Más adelante tengo imágenes reales, ahí para que ustedes puedan ver cómo es exactamente este famoso conmutador o tap. ¿Cuál es la función de este tap? Pues prácticamente es cambiar el voltaje de salida, ¿no? Cambiar el voltaje de salida. Como punto 5 tenemos la caja de conexiones. En este caso, la caja de conexiones, pues es una caja de, podríamos decir, una caja de PVC, ¿no? Donde, como una caja de paso, donde prácticamente está todo el cableado interno. Por acá puede pasar toda la tubería conduit, ¿no? Perdón, la tubería corrugada, con sus prenses stop, internamente está toda la conexión. Como punto 6 tenemos lo que es el indicador del nivel de aceite. Ya, este de acá prácticamente es como es un visor nivel de aceite, donde me va a indicar si estoy entre máximo o mínimo o en el nivel normal. Como punto 7 tenemos lo que es la placa característica. Obviamente es un material de inoxidable, ¿no? Este inox. Y acá tenemos la placa característica, ¿no? Esta parte acá que ven acá es una plancha, igual es una plancha metálica. ¿Ya? Luego se pone pues la placa, ¿no? Del transformador y se fija mediante remache, ¿no? Se tiene que remachar para que quede fijo. Como punto 8 tenemos lo que es ya el tapón de llenado. En este caso, viendo de vista de planta, pues por acá podemos hacer el llenado del aceite, ¿no? En el caso que está bajo nivel de aceite, pues se hace el llenado del aceite. Como punto 9 tenemos lo que es el termómetro de aceite. Ya, en este caso también hay algunos que confunden, algunos se parece, es un termómetro tipo manómetro, ya. Algunos confunden que está midiendo la presión, pero no. En ningún transformador se mide la presión. Estos son tipo manómetro, son termómetros tipo manómetro, e incluso son electrónicos. Ya tú puedes regular a qué temperatura máxima, mínima o intermedio para que pueda botarte una alarma, ¿no? O de repente una alarma no de emergencia, sino de aviso. Como punto 10 tenemos lo que es la válvula de seguridad. En este caso es la válvula de seguridad. Punto 11 tenemos lo que es la válvula de vaciado de aceite. Acá en la parte inferior. Ya, en esta parte inferior es donde se toma la muestra de aceite. Ya, acá, en un recipiente, se toma una muestra de aceite para hacer lo que es la prueba físico-química, ¿no? Como punto 22 tenemos lo que es el manovacuómetro. Igual. Y como punto 23 tenemos lo que es la válvula de alivio. Esta válvula de alivio trabaja muy parecido a estas válvulas de seguridad, ¿no? No sé si las personas que hemos trabajado en lo que es la parte de aire comprimido, ¿no? O de repente si hemos visto, pues en planta también tenemos lo que es toda la línea neumática, pues, ¿no? La línea de aire. Ahí seguramente se habrán topado con un pulmón, un tanque de pulmón. En la parte superior, pues tienen, bueno, tiene su manómetro, tiene
tiene su purga manual automática, pero en la parte superior está lo que es la válvula de seguridad. Cuando llega a cierta presión, pues la válvula de seguridad se activa para que pueda hacer el exceso de aire, pues no se vaya. Entonces lo que hace es lo mismo. La válvula de alivio hace lo mismo, ¿no? Cuando hay muchos gases, pues expulsa esta válvula de alivio, se activa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se generan gases en los transformadores? Obviamente, pues, cuando hay un exceso de temperatura, ¿no? En los devanados, ya está fallando los devanados del transformador. Se tiene que hacer un mantenimiento. Bien, vamos a ver las partes del equipo, ¿no? En esta parte ya le voy a mostrar imágenes ya de la visita que tuve, para que ustedes puedan ver ya imágenes reales, ¿no? En campo. Vamos a entrar a los conceptos de construcción. En los transformadores en seco, pues se construyen estos Buenas núcleos. noches, disculpe, ¿se puede hacer una consulta? Sí, 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 no hay problema. En el tipo de transformador que indicó las partes, ¿es posible más o menos saber de manera general o más luego ir a topar el tema de lo que es temperaturas, presiones? Porque ahí veo que hay un manovacuómetro, me parece que estaba el nombre. Lo que es gases, valores máximos, mínimos, para tener más o menos una referencia. Ok. Sí, más adelante vamos a ver los componentes ya eh, reales, ¿no? Imágenes reales de los componentes de cada una de las partes. Ahí vamos a tocar un poco más a detalle. Ingeniero, una consulta. Sí. Comentó de que se forman los gases por, en ocasiones, excesivas temperaturas en el mismo transformador y tiene que entrar a mantenimiento. Esta anomalía, ¿cómo se presenta en el transformador? O sea, ¿cómo se detecta, en pocas palabras, ¿no? Sí, como al inicio, como lo comenté, es primeramente una inspección. Hay dos parámetros que a simple vista o con el sentido lo podemos detectar, ¿no? Obviamente eso mediante la experiencia, ¿no? Porque si uno desconoce los transformadores y entra a una subestación, pues no le toma importancia, pero mediante la experiencia, pues, ¿cuáles son estos dos factores? Es la temperatura. Ustedes cuando tocan el transformador, ya van a sentir una temperatura anormal, ¿ya? Un exceso de temperatura, está muy caliente, ¿no? Si bien el transformador ya es caliente cuando trabaja, pero no debe, digamos, excederse. Y el otro parámetro es el tema del ruido, ¿no? Como les comenté, ya con nosotros ponemos en marcha un transformador, el transformador zumba, tiene un zumbido que es normal, pero si ese zumbido pues va creciendo ya, ¿no? Al pasar del, no sé, cada o sea, los 3 meses, 6 meses, pues ya deberíamos hacer un mantenimiento. Esos son los indicadores, ¿no? Si no tenemos herramientas de apoyo. Ahora, si tenemos herramientas de apoyo, ahí obviamente que sí, ahí son mucho más precisos, ¿no? Mi, mi evaluación de si se hace un mantenimiento o no. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues son nuestros famosos cámaras termográficas, ¿no? El análisis termográfico de los transformadores, ¿no? Me puedo tranquilamente apoyar con este equipo. ¿Qué hago? Pues tomo lecturas de los aisladores, ¿no? De la entrada, de alta y de baja tensión. Luego tomo la imagen termográfica de toda la estructura metálica, ¿no? De toda la carcasa del transformador. Y yo voy dando un seguimiento. Digamos, no sé, si yo mi plan de mantenimiento predictivo, ¿no? Para yo ver la tendencia, pues tengo que hacer mediciones cada semana o cada mes, yo voy haciendo la tendencia. Si esa tendencia, pues, veo que ya la pendiente está muy elevada, está creciendo la temperatura, entonces obviamente, pues, esos son indicios de que ya necesita, pues, el mantenimiento, ¿no?
Sí, otra ingeniero, herramienta. pero el transformador en sí no tiene un sistema de protección por alta temperatura. Sí, ¿no? Tiene transformador. Sí, eso es lo que vamos a ver más adelante, no se preocupen. Le comentaba que, acá, les comentaba que este tiene un termómetro, ya, tiene un termómetro de aceite. Punto 9. El punto 9 es este de acá. Si se dan cuenta, se parece a un manómetro, ¿no? Ya, pero no es un manómetro. Es un sensor o es un termómetro. Ya, pero este termómetro es un termómetro eléctrico. ¿Por qué? Ya saben, más adelante tengo una imagen real, ya, pero les comento un poco. Tiene un termómetro el cual tiene una aguja que te indica la temperatura a la que está, y aparte tiene dos agujas, el cual tú lo regulas. Esta aguja es la temperatura máxima que tú quieres regular y la temperatura de, digamos, de alarma, ¿no? Alarma. Ya. Entonces, cuando llega a la temperatura de alarma, ya te va a botar, digamos, un sonido, como puede ser un indicador, que puede ser de repente una baliza, o de repente puede ser, no sé, una luz piloto que está ahí parpadeando, donde está alarmando. Es una alarma nada más. Ahora, ¿qué pasa si llega ya a la temperatura máxima? Obviamente que ahí ya se corta, ¿no? Se apaga. Sí hay mecanismos donde se puede apagar, para que no afecte el transformador. Sí hay en transformadores en aceite. Y en transformadores en seco también lo hay. También lo hay en transformadores en seco. Son estos famosos, las personas que me han escuchado, son unas centralitas. En pocas palabras, ¿qué es? Es prácticamente que los transformadores en seco, en los devanados, tienen estos famosos sensores de temperatura, las termocuplas. Se sensa y esas termocuplas van conectadas a un controlador de temperatura, el cual se llama normalmente, o bueno, yo lo conozco como centralita, ¿no? Donde tú puedes programar, puedes setear la temperatura máxima para que pueda dispararse o puede controlar, ¿no? De repente, digamos, igual, lo mismo, ¿no? Llegó a una temperatura de alarma y se activa un relé. ¿Y este relé qué es? Es un ventilador del mismo transformador en seco para que pueda reducir la temperatura. Ahora, ¿qué pasa si ya, por más que se activó el ventilador, sigue elevándose la temperatura máxima? Ahí ya recién corta la energía, o sea, ya la apaga el transformador. Sí hay este mecanismo de apagado para los transformadores cuando se eleva la temperatura. ¿Alguna consulta más? Ok, bueno. Bueno, creo que ya les expliqué, pero bueno, vamos a replicar, porque todo eso lo que le había comentado más adelante está, pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Bien, algunos aspectos constructivos, en este caso, esta parte es el núcleo, ¿ya? ¿Cómo está construido el núcleo? Pues prácticamente se utiliza chapas metálicas, ¿no? O planchas de acero aliada con silicio, de un espesor aproximado de 0.3 milímetros. Ese es el espesor que se usa para poder hacer los núcleos. Y esa es una máquina. En esta empresa que les comenté, de fabricación de transformadores, y también fabrica motores, ¿ya? Pero más que nada creo que su línea de producción eran puro transformadores. En este caso era una dobladora y cortadora a la vez, el cual se ingresaba por la parte principal una bobina, son unas bobinas así de planchas, el cual tranquilamente ya pues con esta dobladora y cortadora hacía la forma de estas platinas, ¿no? Pletinas así, estas planchas. Y luego pues el operador ya con una especie de rompecabezas, ¿no? Juntaba, ya le daba la forma, empezaba así digamos a apilar, ¿no? Con una especie de apilado ponía las planchas. Bueno, el silicio incrementa la resistividad del material y reduce las corrientes parasitarias, ¿no? Esa es la propiedad del silicio.
Ahora, la chapa se aísla mediante un tratamiento químico, que es Carlite, y se obtiene por laminado en frío. Aumenta la permeabilidad y ante este procedimiento se obtiene factores de relleno del 95 hasta el 98%. Ahora, hablando ya de los devanados en sí, pues tenemos diferentes según el tipo y según la potencia de los devanados. Los conductores de los devanados están aislados entre sí. En transformadores de baja potencia y tensión se utilizan estos devanados con hilos esmaltados. En máquinas grandes ya se emplean peletinas rectangulares encintadas con papel impregnado en aceite. El aislamiento entre devanados se realiza dejando espacios de aire o aceite entre ellos. Y la forma de los devanados es normalmente circular. Como ustedes pueden ver, estos son los devanados. Y si se dan cuenta, pues, respecto al voltaje, ¿no? El núcleo está siempre conectado a tierra y para evitar elevados gradientes de potencial, el devanado de baja tensión se dispone más cercano al núcleo. Y acá está, ¿no? Esta es la fábrica del transformador. Ahí ven todos los operarios que estaban ahí montando. Todo es manual. En este caso era manual. Desconozco, no sé si habrá una empresa que fabrica transformadores automáticos, pero la mayoría era prácticamente manual. En este caso se estaba haciendo un transformador en seco. ¿Ya? Y si se dan cuenta, pues acá están todas estas platinas, ¿no? Estas planchas de silicio que les comenté. Si se dan cuenta, están como especie de apilados, ¿no? Como si fueran unas hojas de cuaderno, uno encima del otro, están así. Y todo este es el núcleo, este es el núcleo de transformador. Y estos son ya, pues, las bobinas, ¿no? Los devanados. Son los devanados. 1 y 2. 3 devanados, ¿no? En este caso, pues, es un transformador en seco trifásico. Y estas son las planchas ya, estas son estructuras, ¿no? Para que quede fijo ya el transformador en seco. Acá les presento un transformador ya en aceite. Si se dan cuenta, miren cómo es, ¿no? Ya está montado la parte estructural de la parte superior, incluso ya está la parte del aislador de alta. Son los aisladores de alta. De entrada, su tanque, pues, de nivel de aceite. Y están sus devanados, ¿no? Son devanados. En este caso, ustedes se pueden dar cuenta o pueden aproximar de qué tipo de devanado es, ¿no? Si es la primera, si es la segunda o la tercera. En este caso es la segunda. Y acá está el famoso horno. ¿Cómo es el proceso? Una vez que ya se hace el armado, ¿no? Se mete a un horno. Ahora, ¿por qué se mete a un horno? Obviamente para eliminar, pues, la humedad, ¿no? La humedad. Ahora, ¿a qué temperatura se mete este horno? Pues normalmente en esa visita la habían considerado de 100 a 120 grados Celsius. Están calentando ese horno, ¿no? Y pues demoraba unos 2 o 3 horas. Y luego retiraba, y luego entraba otro bloque de transformadores, ¿no? Son transformadores pequeños. Eso siempre se hace, pues, el procedimiento ese, ¿no? Igual que cuando se embobina lo que es los motores eléctricos, igual manera, ¿no? Se mete a un horno para poder eliminar, pues, toda la humedad. De igual manera en los transformadores se hace lo mismo, ya sea el transformador pequeño o de grandes dimensiones. El aceite mineral es utilizado como medio aislante y refrigerante.
y sus características cumplen con las exigencias de las normas ASTM y la IEC. Son reconocidas internacionalmente. Antes de ser utilizado en el transformador, el aceite es sometido a un tratamiento de filtrado y secado bajo termovacío, ¿no? Este es el famoso termovacío. Y estas son las máquinas que se usan. Estas son las máquinas que se usan para el termovacío. Como le dije, son máquinas portátiles. Bueno, de medianas dimensiones, ¿no? Pero son portátiles. Y pues se coloca con mangueras a las dos, a la entrada y la salida del transformador, ¿no? Es un circuito cerrado y se va bombeando. Acá hay bombas, acá hay filtros, se dan cuenta. Entonces, hace el proceso del termovacío. El tanque. ¿De qué está conformado el tanque o la estructura o la culata, como algunos también lo llaman, de los transformadores en aceite? Se dan cuenta, pues, esta área era el área de metalmecánica de esta planta que visité, y pues tenían, ya estaba pintado, ¿no?, la parte estructural del transformador. Los tanques son normalmente de tipo tanque ondulado. Esto significa que sus paredes laterales están formadas por conjunto de aletas. Son las aletas. Y si se dan cuenta, es muy parecido, pues, a estas aletas que tienen los motores, ¿no? Obviamente ya saben cuál es el objetivo de estas aletas, es tratar de tratar de refrigerar un poco, ¿no?, como una especie de disipador de calor. Están fabricadas con planchas de LAF, el cual son para las aletas, ya, o sea, todas las aletas son de una plancha LAF, y para lo que es ya la tapa y la culata, ¿no? Prácticamente la culata es todo esto, y la tapa es la parte de acá, esa es la tapa. Ya. Ahora, ¿qué es LAF? Es laminado en frío. Laminado en frío y este es laminado en caliente. ¿Ya? Un poco para las personas que no han tenido un poco de experiencia en lo que es la metalmecánica, pero un poco para reducir. ¿De dónde vienen esas planchas? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la materia prima de las planchas? Viene de unas bobinas. Son unas bobinas, especie de papel higiénico, ¿no? Unas bobinas. Pero estas bobinas, ¿de dónde salen? Estas bobinas vienen de una plancha mucho más grande. Una plancha metálica grande, ¿ya?, de un espesor mucho mayor. Entonces, ¿cómo es el proceso? Esta plancha de mayor espesor pasa por una máquina, una laminadora. Una laminadora que tiene un montón de rodillos. Son máquinas grandes, son máquinas grandes, enormes. El cual obviamente sabemos que la laminadora pues va reduciendo, ¿no?, y va formando la bobina. Entonces es el laminado en frío. Ahora, el laminado en caliente es lo mismo, solamente que ya se calienta pues este bloque o esta plancha de mayor espesor para poder, pues, de igual manera laminar. El tanque, la tapa y conservados son sometidos a un tratamiento de superficie que comprende el proceso de granallado para la limpieza total de la superficie. Luego es el pintado de anticorrosivo epóxico mediante la aplicación de la pintura de alta calidad, y luego se hace el pintado de acabado mediante la aplicación del esmalte epóxico con color gris RAL 7035. ¿Ya? Entonces, igual, es el mismo proceso de una metalmecánica. Cuando nosotros hacemos estructuras metalmecánicas, pues primeramente se tiene que hacer el habilitado de todas las planchas con el plano que se tiene. Luego de hacer el habilitado, se hace lo que es el apuntalado, se empieza a apuntalar, se empieza a armar con solamente
puntos de soldadura, ya se arma. Una vez que ya se apuntaló, ya se puso, digamos, el prearmado, ya se hace el soldado, se suelda. Ya puede ser con soldadura petado, gema. Bueno, la cosa es que se suelda, ¿no? Entonces el soldado luego pasa pues a un procedimiento de calidad, de dimensiones, si la soldadura está correcta, si tiene el cateto correcto, todo un proceso de calidad. Bueno, sí, por ahí las partículas magnéticas, inspecciones visuales, líquidos penetrantes, es todo lo que involucra todo el área de calidad. Una vez que pasa calidad, ya pasa al área de granallado. O sea, todo este fierro negro que se ha soldado pasa por una máquina granalladora. ¿Qué es lo que hace? Inyecta partículas. Algunos llaman granalla o también arenado, la llaman así. Ya que en vez de granalla, pues usan arena a alta presión, ya, alta presión, y eso pues le quita impurezas a este fierro negro. Entonces todo ese fierro negro se convierte en un fierro tipo plomo, medio plomizo, una vez que pasa el granallado. Obviamente elimina toda la suciedad, todo ello, ¿no? Luego de pasar el granallado, ya se hace el pintado de la capa base, ¿no? Se hace una capa base, la capa de color gris, también, medio plomizo, y luego ya se hace lo que es el acabado. Se hace un acabado de una capa o de dos capas, eso va a depender ya del cliente. Se hace una pintura de una capa, el acabado, y luego del acabado nuevamente pasa por un proceso de calidad para ver, ¿no?, el espesor. Primeramente se hace una inspección visual, porque cuando las personas que han pintado sabrán a veces que pues hay este efecto de tipo lágrima, ¿no?, que se genera cuando tú pintas. Cuando tú pintas a veces se forman unos globitos, o a veces la pintura no es pareja, ¿no? O a veces hay una parte, no sé, en las aristas, ahí en los, donde no entra mucho la pintura, pues no es correcto, entonces se hace una inspección visual. Luego de pasar ese proceso, pues ya se hace lo que es la medición de espesor, ¿no? Se hace la medición de espesor, y si pasa ese procedimiento, ya prácticamente se embala, se despacha, ¿no? Ese es el proceso de la parte metalmecánica. Es muy parecido. Ahora, ¿cuáles son los ensayos que se realizan en los transformadores? ¿Ya? Para todo transformador, cuando ustedes van a adquirir como el área de mantenimiento, de repente en su planta van a construir otra línea de producción o una pequeña planta para otro negocio, y necesitan comprar o adquirir un transformador, pues todo transformador pasa por una normativa de fabricación. Esta es la normativa, la IS 676. ¿Ya? Si un proveedor te dice, ¿sabes qué? Yo hice con una fabricación de una normativa tal, no. Esto es reconocido. Esta es la normativa IS, que está reconocido internacionalmente para la fabricación de transformadores. Entonces vamos a ver cuáles son los parámetros que se hacen, que se miden. En este caso es la resistencia de aislamiento. Tiene la finalidad de determinar la cantidad de humedad e impurezas que contienen los aislamientos del transformador. Se comprueba la adecuada conexión entre los devanados y tierra. Las pruebas se realizan con el megómetro, ¿no? En este caso están haciendo pruebas. Si se dan cuenta, pues estos cables de barra, están todos así descuidados, ¿no? Porque en este caso están haciendo pruebas nada más de transformador. Otro ensayo que se realiza son la resistencia óhmica de los devanados, ¿ya? La medida de la resistencia es necesaria para cálculo de la componente de pérdidas, cálculo de la temperatura de los arrollamientos al final de la prueba de calentamiento, y comprobar que las conexiones internas efectuadas en los arrollamientos no presentan discontinuidad
como referencia para evaluar fallas en los transformadores. Otro ensayo que se realiza, ya vamos con este, sería el tercer ensayo, es la relación de transformación y la polaridad, que involucra, pues prácticamente define la relación del número de espiras del bobina primario entre el número de espiras del bobina secundario, en tanto que el grupo de conexión es el desfasaje que se tiene entre la tensión primaria y la tensión secundaria. La relación de la transformación se debe comparar tanto para la relación nominal como para todas las derivaciones. Otro ensayo seguramente también ustedes habrán escuchado, ¿no? Ya en la etapa universitaria, lo que son las pruebas en vacío, ¿no? Se realiza para medir las pérdidas en el núcleo y la corriente en vacío. Las pérdidas son la suma de pérdidas por histéresis y pérdidas por corriente Foucault. Otras pruebas son las pruebas también de cortocircuito. Se realiza para medir las pérdidas que se producen en el cobre y tensión de cortocircuito. La medida se puede realizar haciendo circular una corriente entre el 50 al 100% del valor nominal. Otro ensayo sería la tensión aplicada. Determina la suficiencia de los aislamientos y distancia de cada arrollamiento con respecto a la masa, núcleo y tanque. Se efectúa aplicando tensión con una fuente externa a cada arrollamiento con respecto al núcleo y tanque conectados a tierra durante 1 minuto. Pues, todos estos ensayos se realizan. Igual también se realiza la tensión inducida, ¿no? Se verifica la suficiencia de los arrollamientos de todos los puntos donde se induce tensión, entre espiras, entre capas, entre derivaciones, entre salidas. Lo que se realiza es, se aplica el doble de la tensión nominal durante 1 minuto y durante la prueba no debe haber ningún indicio de falla. Para que el núcleo no se sature con el doble de la tensión inducida, se debe también duplicar la frecuencia. Y este es el famoso, la rigidez dieléctrica, ¿ya? También lo realizan. También es muy realizado en el mantenimiento, ¿ya? Normalmente en los transformadores, los más comunes que se realizan es el termovacío y la rigidez dieléctrica. Puede considerar como la intensidad de perforación del campo eléctrico, factores que condicionan los resultados, pues prácticamente la distancia de separación de los electrodos, contenido de compuestos polares, contenido de partículas sólidas en suspensión y el tiempo de uso del aceite del transformador. Este es un equipo portátil también. Ya, acá pones la muestra en este envase transparente, pones la muestra de aceite y vas inyectando voltaje. Vas subiendo el voltaje hasta un voltaje que cuando el aceite en estos electrodos se genere como una especie de ruptura. Van a ver que se genere como una especie de rayo acá. Entonces, cuando se genera esa especie de rayo, es que puede soportar a cierto voltaje que has inyectado. Y acá está un pequeño formato que manejan los fabricantes, ¿no? Esto deberían entregarte ahí al fabricante, obviamente firmado pues, por la responsable, por la empresa, ¿no? Igual, la medida de resistencia de aislamiento, la medida de relación, transformación y verificación de polaridad, la medida de tensión de ruptura de aceite, ¿no? Rigidez eléctrica, prueba en vacío, la resistencia de arrollamientos, las pruebas en cortocircuito, las pruebas de tensión inducida y las pruebas de tensión aplicada. Estas mediciones, estos ensayos se realizan en todo transformador cuando se quiere fabricar uno. Bien, ahora veamos algunos componentes ya mayor detalle de estos transformadores en aceite. Bueno, creo yo que ya la mayoría conoce, pero vamos a precisar en algunos componentes. El 11 y el 12, también, así como hay termómetros tipo manómetros, también hay termómetros que conocemos, ¿no? Tipo visores.
También tenemos lo que son el punto 16. Algunos no conocen mucho. El relé Buchholz, ¿no? Este relé igual cumple la función como una especie de una, a ver, ¿cómo podríamos relacionar? Ah, ok. Este relé tiene la misma función que un purgado automático, ¿ya? Para eliminar los gases. Es muy similar a ello. Este relé se activa cuando hay muchos gases para eliminar. Ese es el objetivo. El punto 18 ya, es el desecador de aire, ¿no? En este desecador de aire internamente tiene una sílica. Es una sílica, el cual también anualmente, ¿no? Si se ve que ha cambiado de un color medio verdoso, ya, si cambia el color, pues se cambia esa sílica, ¿no? Se cambia esa sílica, se coloca uno, no hay ningún problema. Esto, sílica, es como un filtro, para que no le entre la humedad, ya que si entra humedad al aceite, pues le afecta. Y el punto 10 tenemos lo que es el visor de nivel, ¿no? De aceite. El punto 15 se me olvidaba. Este punto 15 es el famoso TAP. Este es el TAP. O también, como le dije, prácticamente es el cambio de tensión. Y el punto 14 para poder nosotros drenar, ¿no? El aceite o tomar pruebas de aceite, ¿no? Para el análisis físico-químico. Bien, acá hay imágenes ya reales. Este es el famoso TAP, este de acá. En la imagen de centro, si se dan cuenta, el mecanismo es muy parecido a un selector, como les indiqué, o como un potenciómetro, ¿no? Es muy parecido el mecanismo como al momento de tú seleccionar qué tipo de voltaje. Y tú puedes seleccionar, tiene 1, 2, 3, ¿no? Ahora, ¿qué significa 1, 2, 3? Eso hay que ver en la ficha técnica. De repente la ficha técnica te dice que 1 es para 220, 2 es para 380, 4 para 440. ¿No? Eso hay que ver en la ficha técnica. Pero la función de esto es para variar el voltaje. En esta primera imagen ya tenemos lo que es las aletas del transformador, ¿no? Una especie de disipador. Tenemos lo que es esta especie de manómetro, pero es la temperatura. Tenemos el tanque, por acá podemos ingresar el aceite, y acá tenemos el visor del nivel, que ustedes pueden ver acá a mayor detalle, miren. Acá está el visor de nivel, máximo y mínimo, nivel de aceite. Y tenemos lo que son, pues ya la de alta, ¿no? El aislamiento este es aislador de alta. Y también la de baja. Esas son las de baja. Ahora, les pregunto a ustedes, esta primera imagen con esta segunda imagen del transformador que estamos analizando, ¿ven alguna diferencia? ¿Se dan cuenta? La primera imagen del transformador con la segunda imagen del transformador, ¿no? De ese transformador. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes ahí? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia ahí de posicionamiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Eso a qué afecta? ¿Alguien que me podría decir, eso afecta en algo? Prácticamente no afecta en nada. No afecta en nada. Tranquilamente, este puede ser una cierta potencia, P1, y igual también la puede ser una potencia P1, igual. No quiere decir que sea de una de mayor y menor. No afecta en nada. Y entonces, ¿cuál es y por qué está así diseñado o por qué está fabricado de esta manera? Pues prácticamente está fabricado a pedido. ¿Ya? Un transformador tú puedes
puedes pedirlo a pedido también. Entonces, esto pues seguramente este transformador va a ir montado en, en una máquina o un espacio ya definido y tiene que ir así, ¿no? Pues la alta tiene que venir por acá. Y este otro transformador de la primera imagen, pues va a ir montado en otra posición. ¿No saben estos transformadores? Estos son los transformadores de aceite también, son transformadores en aceite, pero ya no son transformadores trifásicos, no son transformadores monofásicos, ¿no? Son la de alta y acá están la de baja. Línea 1, línea 2 y también son neutros, ¿no? Y acá está. Este es el famoso que le decía, ¿no? Este es el que decía justo el compañero, decía, ¿y cómo yo puedo ver la temperatura? Esta de acá es. Este que parece un manómetro, ya, es un manómetro tipo de temperatura. Esta aguja es la temperatura a la cual está actualmente. Esta otra aguja es la máxima y esta otra hoja es la mínima, digamos la de aviso, ¿no? La de aviso. Entonces, estas dos agujas yo puedo cambiar, ¿no? Quiero el máximo. Entonces, igual, pero es eléctrica. Si se dan cuenta, acá está su tubería. Acá están los cables, pero acá está toda su tubería. Tubería de PVC metálica, ¿no? Tipo conduit. Entonces, ahí me va a saltar cuando llega a una temperatura máxima. Corta la energía, se apaga el transformador. Y acá está el nivel de aceite también. Y acá está toda la conexión eléctrica, ¿no? Y acá está la caja de conexiones, ¿no? De todo el cableado. Pues ahora están viendo así los transformadores, ¿no? Los transformadores ya cuentan pues con control de temperatura, ya. Hay algunos obviamente que transformadores que no vienen, pues, ¿no? No vienen así. Pero obviamente también es mucho más costoso, pues, ¿no? Si se dan cuenta. Acá está, este es el famoso relé Bushon, ¿no? Como una especie de purga automática. Este es acá también. Purga automática. Y este es el famoso centralista que les decía, ¿no? Esto se usa mucho ya en los transformadores en seco. Así como en los transformadores en aceite se tiene este tipo de controlador de temperatura, también en los transformadores en seco tienen estos famosos centralistas. Igual, son muy parecidos a un controlador de temperatura. Ya, tú censas la temperatura a la que máximo que no quieres que llegue, pues, ¿no? Y ya que están los mecanismos, ¿no? Mediante relés. De repente sale una alarma, o de repente se activa un ventilador, o de repente ya corta la energía, ¿no? Y acá se coloca lo que son los famosos, las termocuplas, ¿no? que van en los devanados. Acá se conectan las termocuplas y acá se alimenta. Es la alimentación. Y acá está ahí, acá están los relés. Estos son relés. Internamente tiene relés acá. Tiene relés. También puedes ahí hacer un control de la temperatura, ¿no? Para que no exceda. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los transformadores en seco? Pues prácticamente mantenimiento mínimo y simple. El mantenimiento es muy simple. Un ahorro de espacio. Fácil instalación. Minimiza el riesgo de incendio. Resistencia a las variaciones de temperatura. Ideal para ambientes con alto niveles de contaminación. Flexibilidad y seguridad en los proyectos. Veamos algunas partes de la transformación en seco. Es prácticamente muy similar a algunos componentes que tiene transformación en aceite, ¿no? Tenemos las borneras de puesta a tierra, la bornera de
de media tensión, tenemos lo que es la regulación de media tensión, los devanados de media tensión y de baja tensión, lo que es la barra de salida de baja tensión, el núcleo magnético, este es el núcleo, la chapa, estas chapas que habíamos visto de silicio. Tenemos lo que es el tema estructural, paralizaje, las cajas de centralización de sondas, la placa característica, y algunos componentes más, ¿no? Algunas características más. Y acá está, ¿no? Acá está mucho más a detalle. Acá hay un gráfico donde cómo está censando las termocuplas. Estas son las termocuplas. En el primer devanado, segundo devanado, tercer devanado. Y acá está, ¿no? En este caso son 2 termocuplas. Hay algunos que solamente viene una termocupla, nada más. Es eso. Viene una, acá viene una y acá sí viene 2. Estos famosos centralitas o controlador de temperatura. Bueno, permite controlar la temperatura de las 3 fases y bajo pedido también el núcleo. Controla, es un control electrónico de la temperatura que obtiene por medio de unas termosondas, un PT100. La centralita visualiza la temperatura máxima presente en las 3 fases. La función de alarma y desconexión se obtiene con contactos eléctricos con conmutación, prácticamente relés. Y es aconsejable, acá está la temperatura que ustedes justo me están, hay un compañero creo que comentaba, no superar los 140 grados Celsius para la alarma y 150 grados Celsius para la desconexión, ¿no? Entonces, como les decía, tiene 2 alarmas, o prácticamente, bueno, tiene una alarma que te está avisando, ¿no? Si llega a 140, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir una alarma, de repente hay una lucecita que está parpadeando y desactiva el ventilador para poder bajar. Ahora, ¿qué pasa si ya supera los 140, llega a los 150? Ah, ya desconecta prácticamente ya el transformador. Igual acá está, ¿no? Que hay otro gráfico que les decía. Esto es lo que normalmente yo he visto en campo. ¿Ya? He visto mucho. Ahora están viniendo muy seguido, ya. Desde hace 3 años están viniendo ya importados, hay clientes que ya adquieren ya estos transformadores con centralita, con controladores de temperatura, ¿no? Ya he visto ya hace 3 años que están llegando así estos transformadores en seco, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de mantenimiento? Bueno, un mantenimiento tradicional en los transformadores es tener nuestras herramientas como pinza perimétrica, el multímetro, hacer ajuste de los terminales, limpieza de la carcasa con solvente dieléctrico, el cambio de repente. ¿Y cómo hacemos el megado? Para los transformadores en seco, pues prácticamente con el megómetro para saber el tema del aislamiento. En este caso estamos haciendo la medición para los transformadores en seco que se realiza. Primeramente, pues, tema de voltaje en las 3 líneas, ¿no? En las 3 fases, voltaje. El tema de la resistencia también. Y el tema del megado. En este caso, OL, está botando pues, que tiene un megado muy alto. Y también verificar el nivel de aceite. También es importante, es válido, ya en la parte eléctrica, el tema de la inspección del tablero, ¿no? Ya que todo transformador tiene, como les dije, una entrada y una salida. O sea, tiene una alimentación, tiene una cometida que está alimentando. Y a veces, normalmente, en los transformadores en seco, ya, la alimentación viene de un tablero, de una llave termomagnética. ¿Ya? Normalmente los transformadores grandes de aceite, bueno, no viene de un seccionador, ¿ya? Pero ya en transformadores más pequeños, pues viene de una llave termomagnética.
se verifica que estén pues correctamente ajustados los terminales, el cable, que no estén sueltos. Hay que se pone un poco de disolvente dieléctrico para poder hacer la limpieza de los terminales, que los conectores estén totalmente prensados, ¿no? Y que estén separados, ¿no? A veces ha ocurrido que hacen fácil contacto y también estas barras de cobre están muy pegadas. Tiene que ser una inspección de ello. Se hace una toma de tensión en las 3 líneas, se toma el voltaje, se toma también el tema de resistencia y el tema del aislamiento, ¿no? Ya en campo, ¿qué herramientas nosotros necesitamos? Bueno, las personas que están en campo, ¿no? Los técnicos, tema de brocha para limpieza del tablero, también limpieza del transformador. Recomendable, como les dije, tener esta herramienta. Si el mantenimiento no nos da, pues nosotros tranquilamente podemos adquirirlo, ¿no? No es muy costoso. Es un revelador de voltaje. Una pinza perimétrica, ya cuando hablamos de media tensión, pues una pértiga de repente del transformador. Cuando queremos hacer mantenimiento, internamente tiene fusibles, entonces hay que retirar los fusibles para poder revisarlo. Podemos apoyarnos con una pértiga, también pues para poder hacer la limpieza de mucho polvo, para poder aislar los terminales con una cinta aislante o guantes dieléctricos. De repente se tiene que prensar terminales calibres más delgados, o de repente ya calibres más gruesos. Se puede usar estos terminales ya metálicos, ¿no? Con prensa terminales ya eléctricos o neumáticos, ¿no? ¿Qué es el termovacío? ¿Cómo es el procedimiento? Pues el termovacío es una de las formas más eficientes en la reducción del contenido de agua a valores muy bajos, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, ¿no? Se realiza para tratar de reducir la humedad que tiene el transformador internamente. ¿Y por qué se genera humedad? Porque a veces, pues, por el calentamiento que dice, ¿no? Se genera gases. En el termovacío, el aceite es sometido a un calentamiento y a un vacío por un corto intervalo de tiempo, ¿no? Ahora, bueno, un corto entre comillas, porque yo he visto que realizan entre 4 a 6 horas ese procedimiento de termovacío, ¿ya? Incluso mucho más. Ya eso va a depender de cuánta humedad tiene el transformador, ¿ya? Y cómo yo verifico si ya está o no. Ya, mediante la rigidez dieléctrica y mediante también otra vuelta a hacer las pruebas físico-químicas, ¿no? Remueve la humedad del aceite. El termovacío realiza un proceso de desgasificación y eliminación de los compuestos ácidos más volátiles, ¿no? El termovacío puede ser realizado con el transformador energizado o desenergizado. Claro, también. Así que cuando ustedes programen un mantenimiento de un transformador y el proveedor le dice, ¿sabes qué? El día de mañana voy a traer mi máquina para hacer el termovacío. Entonces nosotros como planificadores de mantenimiento, como jefe de mantenimiento, tengo que hacer la coordinación con producción y indicarle que, ¿sabes qué? Voy a parar esta máquina, dame ciertas horas para que puedan hacer el mantenimiento. Operaciones, producción, me dice, ¿sabes qué? No te puedo dar ese tiempo, la máquina va a producir. Bueno, ya sabes que no es necesario, pues, que comuniques a producción para que hagas el corte, ¿no? Tranquilamente el corte de máquina. Claro está, para poder reducir los riesgos, pues, es recomendable que sea desenergizado, ¿no? Y también va a depender mucho de cuál escoger. Cuando tú escoges energizado y cuando tú escoges desenergizado, porque no necesariamente en todo mantenimiento va a ser energizado, ¿no? Me ha pasado que hay transformadores que están muy bajos ya el nivel de aceite, están muy bajos y ya no te permiten hacer el termovacío ya energizado. ¿Por qué?
Porque puede haberse el caso de que al momento de hacer el termovacío, por X motivos, ¿no? Por X motivos, se apaga la bomba y ya no esté bombeando. Y como el nivel de aceite es muy bajo, puede ser que se quede sin aceite el transformador y como está energizado, puede ser que se queme el transformador. Entonces, ahí hay que evaluar, ¿no? ¿Cuál es la toma de decisión que voy a hacer? Entonces, ahí, si está bajo, muy bajo el nivel de aceite, pues no es recomendable hacerlo energizado. Mantenimiento de los transformadores. Primeramente se identifica al transformador que se va a intervenir de la subestación, se toma la primera muestra y se lleva al laboratorio a hacer el análisis físico-químico. Este análisis físico-químico me indica el contenido de agua, la gravedad específica, la viscosidad, las partículas de suspensión, rigidez dieléctrica, sedimentos y residuos que tiene el aceite. Luego de ello, es recomendable desenergizar. Y luego pues, procedemos a las conexiones, como le dije, ¿no? Para hacer el termovacío. De esta manera hidráulica se conecta y también otra manera hidráulica se conecta arriba, ¿no? Para que haga la recirculación. Se conecta a este equipo. Acá está el equipo de termovacío, ¿no? Es un equipo portátil. Ingeniero, una consultita. Sí. Ahí me parece que le vi en la figura anterior, está como gravedad específica. Me imagino debe ser algún otro nombre o es gravedad específica mismo. Sí, es gravedad específica que algunos consideran, cuando te entregan, cuando el laboratorio te entrega todos estos parámetros, e incluso mucho más, incluso mucho más parámetros, si están dentro, ¿no? de lo permitido, respecto a la rigidez eléctrica, las partículas de suspensión y contenido de agua. Si están dentro de lo permitido según normativa, ya, entonces no se hace nada, no se hace ningún mantenimiento, solamente, digamos, si está bajo de aceite, bueno, se coloca un poco de aceite, nada más. Ahora, si están por debajo de la normativa, pues se tiene que hacer un termovacío, ¿no? Pero prácticamente son estas de acá: contenido de agua, partículas de suspensión y la rigidez dieléctrica. La consulta era ese de gravedad específica. ¿A qué se refiere eso? Eso es una característica que tiene ahí el aceite. Todo fluido tiene una, así como la viscosidad, es una propiedad de todo fluido. Igual la gravedad específica también, pues, es una propiedad que tiene todo fluido. El agua, el aceite, cualquier fluido, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Sí quedó claro? Ok. Bueno, luego se hace el tema del termovacío, se conectan. Y luego se procede a lo que es el famoso rigidez dieléctrica, lo que les comenté, ¿no? Igual también es un equipo portátil, ¿no? Se ha sacado en un recipiente un poco de aceite y luego se ha colocado acá, ¿no? Si se dan cuenta, acá se coloca un poco de aceite y se va aumentando el voltaje. ¿Hasta qué valor? Hasta que tú veas que acá se forma como una especie de ruptura, una especie de rayo. Esa es la medición de rigidez dieléctrica. Luego se hace una segunda toma, una segunda muestra, se lleva al laboratorio y de igual manera, ¿no? Ya estos parámetros, el contenido de agua, las partículas de suspensión, la rigidez eléctrica ya deberían, ¿no? Deberían estar adentro de los parámetros según la normativa. Ahora, ¿qué pasa si no está? Pues nuevamente hacer otro tratamiento, ¿no? Y luego ya se procede a lo que es el informe técnico, levantamiento de observación.
Ahora, ¿qué herramientas predictivas puedo hacer en los transformadores? Pues lo que es el análisis termográfico, como les comenté al inicio, también el análisis de ultrasonido, ¿ya? Algunos confunden, no es un análisis de ultrasonido para el tema de estructural, esa es otra herramienta de estructura, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de mantenimiento. Entonces también hay un análisis para el tema de ultrasonido, esa es la herramienta. Y lo que es el análisis de aceite. También el análisis de aceite es todo un curso, un tema, el análisis de aceite, ¿no? Que no solamente se hace en los transformadores, sino también pues en las cajas reductoras, en las cajas de las bombas también, en las unidades de las centrales hidráulicas, en los camiones también mineros, ¿no? Todo el sistema hidráulico. Y esta es una imagen de este software que yo uso, ¿no? Yo uso el software Fluke, como les comenté, y yo hago mi análisis termográfico de este transformador, ¿no? Este es un transformador, como se dan cuenta, y yo puedo hacer la tendencia, ¿no? O sea, esta primera imagen no me dice nada. Si yo no tengo ninguna referencia, no puedo sacar si está, está elevada temperatura o está debajo de la temperatura. No puedo yo decir esa información, ¿ya? Pero para ello hay instituciones que ya han venido estudiando y nos dan al menos alguna referencia, nada más. Solamente referencia, ¿no? Esta es la neta. Esta asociación neta, ¿no? Nos dice que si hay una diferencia, un delta de 1 a 3 grados Celsius y una diferencia con respecto a la temperatura del medio ambiente de 0 a 10 grados Celsius, es pues la falla es una falla incipiente, ¿no? De igual manera, si hay mayor a 15 y la diferencia es de la temperatura del ambiente de 20 a 40 grados Celsius, pues es una falla severa. Pero esto solamente es como una guía, nada más. Es una guía para nosotros tratar de, si no tenemos información, al menos basarnos en ello, ¿no? Porque tranquilamente yo no puedo, si yo no quiero considerar ello, también es válido, ¿no? También es válido, o sea, desde cero yo puedo empezar. Digamos, se hizo un mantenimiento, ¿no? Yo tengo mi equipo termográfico y quiero implementar mi mantenimiento predictivo, mi primer mantenimiento predictivo con el análisis termográfico. Ya. Entonces, si no tengo nada y tengo el equipo, entonces la primera lectura base, o mi primera lectura de línea base que yo voy a guiarme para ver si está sobre temperatura o baja temperatura, entonces yo tengo que tomar justo cuando se termine el mantenimiento. Justo cuando se termine el mantenimiento de un transformador, cuando ya el proveedor dice que ya está ok, está todo ok, se hizo el mantenimiento, se culminó, ahí debería hacer la lectura de la imagen termográfica. Y eso sería mi línea base, ¿no? Y de ahí yo tengo que planificar o programar, ¿no? Que cada cierto tiempo tengo que hacer la lectura. Tengo que mandar a mi técnico, lo capacito para que tome la lectura, ¿no? Y ya yo en mi escritorio, con mi software, pues hago el análisis y voy en un Excel tranquilamente, pues voy haciendo la tendencia, ¿no? La tendencia de que de repente en cierta fecha ha habido pues, bajo nivel de temperatura o en cierta fecha se ha elevado mucho la temperatura, ¿no? Entonces ahí ya recién yo tomo la decisión. Si es que si está elevando mucho respecto a la línea base que yo tomé, pues obviamente que ahí se tiene que hacer otro mantenimiento. ¿Cuál es el checklist de mantenimiento? Como le comenté, en los transformadores, pues siempre es recomendable tener identificado por el tipo, ¿sí? ¿Qué tipo de transformadores, ¿no? También la potencia, la fase, la alta tensión, baja tensión, el amperaje de alta tensión, el amperaje de baja tensión y la frecuencia. Bueno, prácticamente todo esto no los encontramos prácticamente en la placa del equipo, ¿no? La placa característica. Y los parámetros de medición, para nosotros saber la tendencia, bueno, recomendable voltaje de alta, voltaje de baja,
la resistencia de alta tensión, la resistencia de baja tensión, y el aislamiento entre alta tensión y tierra, baja tensión y tierra, alta tensión y baja tensión. Medir todos estos parámetros de medición. En transformadores secos, pues tiene que desmontar la estructura y carcasas externas para hacer la limpieza. Se tiene que verificar el estado de los terminales. De repente están flojos o de repente están con mucha suciedad. Tiene que verificar el estado de los cables también. De repente hay cables que están con fisuras o de repente están recalentados. Verificar que el estado físico de las bobinas. Verificar el estado físico de las borneas y aislamientos, verificar acumulación de polvo y hacer la limpieza correspondiente, hacer la medición de la resistencia entre bobinas, la medición del aislamiento, el megado, la medición de voltajes, el ajuste de todos los terminales, verificar que esté correctamente aterrado la estructura, ¿no?, del transformador. Y obviamente ya realizar la limpieza prácticamente con un trapo, ¿no?, de la carcasa con solvente dieléctrico. Ahora, ¿cuáles son algunas anomalías que nosotros podemos encontrar? Les he colocado algunas para que ustedes puedan, digamos, ver cuál es la causa raíz, ¿no?, o la posible causa raíz que haya ocasionado este problema o esta anomalía. Cuando hay un sobrecalentamiento en los terminales de alta y baja tensión, pues nosotros podríamos decir que es un falso contacto, ¿no?, un mal contacto, y la solución podría ser solamente una limpieza o también un ajuste de terminales, nada. Ahora, si hay un sobrecalentamiento ya del transformador en sí, podríamos hacer una causa que posiblemente sea una sobrecarga encima de la potencia de la máquina, que es lo normalmente que ocurre. Esto ocurre normalmente. ¿Cuál sería la solución? Obviamente ya, pues, disminuir la carga, ¿no?, y también aumentar ventiladores, ¿no?, aumentar lo que hemos visto en la primera clase, ¿no?, lo que son estos famosos inyectores de aire o extractores de aire. Otra normalidad es cuando se actúa el relé de protección térmica. ¿Qué pasa si se dispara la alarma? Pues obviamente se ha disparado por un sobrecalentamiento, ¿no?, del transformador, o también por una falta de tensión de alimentación del relé. Si fuera por un sobrecalentamiento, pues tenemos que obviamente disminuir la carga y aumentar la ventilación con inyectores o extractores de aire. Si fuera por una falta de tensión de alimentación, hay que verificar la tensión de alimentación del relé, ¿no? Otras anomalías, si hay un ruido excesivo, que también a veces ocurre, ¿no?, la posible causa sería que la tensión más elevada, una tensión muy elevada a la prevista, asentamiento, a veces también ocurre eso, ¿no?, el asentamiento no uniforme de la base de transformador. A veces en los transformadores se ponen unos rieles, ¿no?, tienen unas ruedas, se colocan los rieles y a veces no queda bien sentado, no está bien nivelado. Entonces, por sí ya el transformador vibra ya, ¿no?, zumba. Entonces, más a ello, que no está fijado bien correctamente, pues obviamente que eso también es ruido. ¿Cuál sería la solución? Pues prácticamente verificar la tensión correcta y ajustar el tap, ¿no?, el tap más adecuado. Verificar la existencia de superficies metálicas sueltas que posibiliten la vibración. Tratar de eliminar la vibración. Y veamos algunos informes técnicos. Como siempre les dije, antes de hacer un informe técnico, nosotros deberíamos tener algunas observaciones, ¿no? En este caso se está observando, ¿no?, que hay mucha suciedad en este transformador, ¿no? Y en este caso también se verificó lo que son los fusibles. ¿No? Se verificó los fusibles. Ahora, en este transformador en seco, pues se verificó que había mucha suciedad, ¿no?, y que no estaban totalmente rotulados.
no estaban identificados. Se dan cuenta, no está totalmente rotulado, ¿no? Ni identificado prácticamente, correctamente identificado. Entonces, eso te observan, ¿no? Cuando te auditan, el auditor, el inspector que va a ir en esa área, entonces, si es muy estricto, pues te va a observar. También hay que hacer cambio de los filtros de aire. Estos filtros son trabajos simples, pero bueno, que también te pueden observar ellos, ¿no? Tratar de hacer el cambio de estos filtros de aire. Y también esto de acá, miren, esta es prensa estopa para lo que es el transformador, prácticamente no encajaba. ¿Y qué es lo que hacía? Pues todo el cable estaba sentado, se sentaba al borde pues de este agujero que se había calado, ¿no? Entonces, obviamente por el mismo peso, este agujero, esta plancha, pues posiblemente puede ser ahí un corte, ¿no? De repente por la misma vibración, imaginemos que por ahí no ocurra, ya hay un corte, pues obviamente pues la persona que va a pasar por ahí, apenas lo toque la parte estructural, pues se va a electrocutar. El tema del rotulado también, limpieza de las terminales y ajustes, y el nivel de aceite, ¿no? Verificar el nivel de aceite. Si son transformadores ya, como les comenté al inicio, transformadores mucho más pequeños, ¿no? Normalmente la alimentación viene de una llave termomagnética, hay que verificar pues el tablero, ¿no? Que esté rotulado, ¿no? Esto no está correcto, que esté identificado. Y que estén pues ajustados, que estén limpios los terminales. De igual manera, ¿no? El cable a tierra, miren, toda la tubería no está totalmente, debería tener con su prensa-estopa totalmente prensado, ¿no? Igual, este de acá también, miren, este cable a tierra no está con terminal correctamente. Y todos los cables expuestos, miren, de este transformador en seco. Todas estas cositas que son simples, pues te van a observar, te observan, ¿no? Y si te observan, como les comenté, te ponen multa, ¿ya? Y lo peor es que te cierren la planta. Y miren acá, este es un trabajo de un transformador de una subestación. Este es un transformador de 1000 kVA. Miren, acá está la placa del año 2009. Este es del Cross, marca del Cross, bueno, la conexión, todo ello. Bueno, un peso de prácticamente 3 toneladas. Acá está el peso, en la parte inferior. Acá está el peso. Prácticamente 3,5 toneladas. Y acá está, ¿no? Tiene que estar totalmente identificado con riesgo eléctrico. Y totalmente con sus guardas, ¿no? Pero con sus guardas. Y acá, estas son las sílica, esta es la sílica que se cambia, ¿no? Es como un filtro para que no le entre la humedad. Y en la parte inferior habíamos dicho que está aterrado, acercado a la tierra. Y acá en la parte inferior se está tomando una muestra para hacer lo que es las pruebas físico-químicas que estoy en el laboratorio, ¿no? Acá está el personal en esta tercera imagen, se ve mucho mejor. Y ustedes se pueden dar cuenta que está retirando un poco de aceite, ¿no? A este envase. Este envase esterilizado debe ser totalmente limpio, ¿ya? Y están con sus guantes quirúrgicos para que esté totalmente limpio. ¿Y cuánto es la cantidad que se saca? Pues se saca un litro de aceite, ¿no? Para llevarlo al laboratorio y hacer las pruebas físico-químicas y te arroje pues todos estos parámetros que habíamos dicho, ¿no? El tema de la humedad, el tema de partículas, el tema de ver la rigidez dieléctrica. Y bueno, luego procedemos al informe técnico, ¿no? Bueno,
ponemos los datos de las placas características, los parámetros de medición, alguna descripción, observaciones y recomendaciones. El equipo que se usó en campo, la descripción del equipo que se intervino y los parámetros de medición. Igual, una pequeña descripción, observaciones, recomendaciones, panel fotográfico del antes y luego del después o de la medición, y pues la firma, ¿no? Que valida que se ha realizado, ¿no? Entonces, esto es importante, ya que es un sustento, ¿ya? ¿Por qué? Porque por normativa los transformadores tienen que tener un mantenimiento anual. ¿No? Si no lo tienen, te van a observar y te van a poner multa. ¿Ya? Entonces, nosotros deberíamos tener un informe donde sustente, pues, ¿no? Que se ha hecho mantenimiento. Y acá les muestro un transformador ya de mayores dimensiones, ¿no? Me acuerdo que esto se iba a llevar a mina, pero igual, ¿no? Tiene igual el tema de alta tensión, motores de alta tensión, de baja, los terminales de baja, de alta, y todos los terminales neutros, los neutros. Transformador ya de grandes dimensiones. Bien, voy a compartirles también algunos formatos. Acá está, miren. Este es el protocolo de pruebas físico-químicas que le había dicho, ¿no? Se toma la muestra, se acuerdan en la imagen que estaba ahí el personal tomando la muestra, ¿ya? Se tomó una pequeña muestra de 1 litro, como le dije, a un recipiente y se lleva a las pruebas. Entonces, este es un formato, ¿no? Ustedes pueden también ahí darle a su proveedor, se pone la serie, ¿no? Del transformador, bueno, las características que encuentran en la placa del transformador. Pero lo que está roja son estos valores, ¿no? Te bota el índice de acidez, de la humedad, tensión de interfacial, el contenido de agua por parte por millón, la rigidez eléctrica, el color y el examen visual, ¿no? Todo esto es normativa, todo esto está por norma, ¿no? ¿Qué norma es? En el caso de la rigidez dieléctrica, es el ACTM de 1816. Y te bota estos valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores límites? Acá están. ¿No? Entonces, en la rigidez dieléctrica, si está mayor a 40, ya es porque es prácticamente, está sobre, ¿no? ¿No? Está correctamente, tiene que ser mayor a 40. En este caso, los resultados del 2018 me arrojó 29 rigidez dieléctrica. Ah, está bien. Es aceptable, ¿no? Está correcto. Se pone un pequeño diagnóstico y algunas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos dicen? Miren, se recomienda realizar un nuevo análisis físico-químicos eléctrico dentro de 12 meses, prácticamente un año, para determinar un mejor control de aceite. Asimismo, reemplazar la sílica gel y llenar el aceite hasta su nivel normal para mejorar las condiciones actuales del transformador. Igual acá hay otras pruebas también físico-químicas de otro transformador y así, ¿no? De los diferentes transformadores. A ver, acá tengo otro informe, un momento. Otro informe para compartirles. Ah, acá está. Ah. Ok, sí, sí. Ah, sí están viendo, sí están viendo. Ok, entiendo que se están viendo ahí la presentación.
confirman porque creo que se están viendo. Sí están viendo el presupuesto, ¿no? Este es un presupuesto. Sí, ingeniero, sí se visualiza. Para mostrar, en este caso es el mantenimiento de servicio de cambio de aceite y tratamiento a los transformadores de potencia. En este caso se realizó un cambio de aceite nuevo con tratamiento de bajo termo vacío en el sitio. Está el aceite transformador, tipo qué marca de aceite usó. Y algunas descripciones de los trabajos, ¿no? Cómo se va a proceder a hacer el mantenimiento. Y acá está la normativa. Acuérdense la normativa del cual se basa el tema del análisis físico-químico. El tema de la rigidez eléctrica, contenido de agua, el índice de neutralización, tensión interfacial y el color. En este caso es prácticamente 4 horas de servicio que va a realizar y nos está costando algo de $1.400. Ahora, respecto al suministro, si nosotros vamos a el transformador está muy bajo nivel de aceite y nosotros tenemos que rellenarlo, pues en este caso 4 cilindros de aceite dieléctrico nos está costando, de dicha marca, nos está costando $2.040. No, ahora estos precios ya se han elevado, ¿no? Obviamente, ¿no? Estamos hablando del 2019, ya son 2 años, y seguramente habrán elevado un poco más. Ahora, el termovacío, el servicio de termovacío, ¿cuánto nos está costando para un transformador de 500 kVA? Vamos a ver. Pues son prácticamente 2 horas continuas y nos está saliendo, pues, bueno, aproximadamente $1.000, ¿no? Ahora, el servicio del cambio de suministro de la sílica gel para este transformador igual de 1000 kVA, bueno, un poco más económico, ¿no? $50. Igual, en este caso, si se voy a llenar 5 galones de aceite, pues $100. Y acá tengo un plano, no sé si están viendo este plano, si también están viendo este plano. Este es un plan de esta subestación, ahí el tema de la lectura de planos eléctricos. ¿No? Si quieren repasarlo, bueno, también les he compartido un poco para que ustedes puedan ver y también puedan verificar cuáles son los componentes o materiales que se usó en este caso. Y acá están las conexiones, ¿no? La conexión, el cable, la conexión eléctrica, el diagrama eléctrico. Se tiene un transformador, el tablero de 480 y el tablero de 230. ¿Cómo va a quedar? Ahí está para que ustedes puedan poco practicar su lectura de los planos eléctricos de una subestación móvil. Y acá están también los protocolos de prueba. También les he compartido, donde está en la presentación también, pero bueno, pues está el protocolo de prueba que todo transformador debe tener, ¿no? Son pruebas, digamos, de rutina, ¿no? Todo proveedor que fabrica transformadores debe estar basado en esa norma, la norma IS 676. Entonces son pruebas o ensayos que siempre se realizan